pues yo voy a hablar de innovación. Lamentablemente, tengo que centrar el tema en uno de los fenómenos delictivos pues, que están a la orden del día, que es el tema de la violencia de género y de los feminicidios. Feminicidios, homicidios de pareja. Cuando hablamos de innovación, es importante saber el fenómeno. Es el fenómeno del que estamos hablando. Si queremos innovar, tenemos que saber de lo que estamos hablando, tenemos que saber dónde focalizar nuestras políticas de prevención. Entonces, yo siempre me gusta empezar mis conferencias haciendo al responsable reflexionar. Cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de homicidios de pareja, de terrorismo machista, violencia de género, violencia contra la pareja, ¿estamos hablando del mismo fenómeno? Estamos hablando, por supuesto, que todos tienen en común, como denominador común, la violencia contra la mujer, la violencia contra, en este caso, siguiendo jurídicamente la Ley Orgánica 1/2004, violencia víctima mujer, victimario hombre, existe o haya existido una relación de afectividad. Pero realmente a veces se utilizan como sinónimos intercambiables la violencia de género, los homicidios de pareja. ¿Piensan ustedes que es un proceso continuo? Que la violencia de género empieza con los famosos micromachismos, va evolucionando, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual y llega, en el peor de los casos, al homicidio? ¿O existen hipótesis alternativas que puedan explicar los feminicidios? Digo explicar, nunca justificar. El que ha matado, el que ha asesinado tiene que cumplir. Pero es importante saber si es un proceso continuo o es un proceso discontinuo. Un poco el enfoque, desde el punto de vista de la innovación, que es lo que se trata aquí, es saber si existen otras hipótesis alternativas a la violencia de género. Entonces, por eso es importante innovar en el tema. Es importante innovar también sensibilizando, aunque es un tema que lamentablemente está a la orden del día, pero realmente todos los agentes que trabajan la violencia de género, están sensibilizados con el tema. No me refiero solamente a agentes policiales, agentes sociales, agentes educativos, hasta en los centros de salud, que es donde se detectan muchos casos. ¿Estamos suficientemente sensibilizados de que es un delito emocional, de que la víctima está denunciando a su pareja, con la que ha tenido cosas buenas, cosas menos buenas, con la que ha tenido o tiene un proyecto en común, tiene niños, tienen una casa? Es complicado, es complicado. Es importante sensibilizar a los actores en que es un delito emocional, que es un delito cualitativamente diferente a otros delitos, ¿de acuerdo? Drogas, patrimonio, económicos. Y eso hay que enseñarlo. Entonces, en el marco de la investigación, de la innovación, hay que pasar de un enfoque reactivo, esperar a que vengan las víctimas o al centro a poner la denuncia o al centro de salud, a un enfoque proactivo. Vamos a ir más allá, vamos a conocer, vamos a adelantarnos. ¿Y cómo nos adelantamos al fenómeno? Conociéndolo. La innovación aquí radica en revisar. Vamos a ver qué ha pasado. ¿Por qué un hombre determinado mata a una mujer determinada en un momento determinado, después de 40 años de matrimonio, o un hombre que termina una relación, se separa, se divorcia, inicia una relación sentimental nueva y a los 9 meses acaba con la vida de su nueva pareja? Cuando se le pregunta a los allegados, familiares y amigos, ¿alguna vez había empleado la violencia? ¿Cómo toleraba, cómo controlaba la frustración, la ira? No, era un hombre normal. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Habrá que saber lo que ha pasado. La prevención tiene que ir perfectamente diseñada a ese porqué. ¿Y eso quién lo está haciendo? ¿Cómo se recopilan? Yo hice mi tesis en violencia de género, pues leí muchos, por supuesto, muchos estudios, muchas investigaciones, y siempre me quedaba la cosa de decir, los datos, ¿no? Que como comentaba antes la compañera, y de todos los casos, un porcentaje, no voy a entrar en cifras, un porcentaje muy elevado, muy voluminoso, no han denunciado. ¿Por qué no han denunciado? Y en algunos otros casos, lo que socialmente conocido, que todo el mundo conocemos, ¿no? Pues si era un tío normal, era una persona normal y nunca había tenido antecedentes. Entonces, ¿qué está pasando? Los estudios nos informan, hay mucho estudio que habla de variables sociodemográficas, nacionalidad, acceso, variables criminológicas, arma, modus operandi, pero ¿el por qué? ¿El por qué? Yo necesito saber el por qué. Yo desde un punto de vista policial, para diseñar mis recursos materiales, mis recursos humanos, pero desde el punto de vista de la prevención, las políticas diseñar hasta en los centros penitenciarios. No podemos considerar o meter en el mismo saco una persona que ha matado por homicidios por compasión a otra persona que sí que obedece a ese fenómeno seguido de la violencia de género.
O otra persona que, bueno, que ha matado, como los estudios nos dicen, bueno, pues ¿por qué se mata a una persona? Independientemente de la violencia de género. Bueno, pues estos estudios en innovación lo que se trata es reflexionar, conocer el fenómeno, y para conocer el fenómeno hay que estudiarlo bien, hay que bajar a la mina, hay que entrevistarse. Eso, por supuesto, que implica inversión de recursos materiales, humanos, aparte de tiempo, por supuesto, pero hay que saber el porqué. Las políticas tienen que estar, reitero las 4 ideas fuerzas, las políticas tienen que estar diseñadas conociendo el fenómeno. Se hizo, pues moviéndonos o siguiendo esta línea de innovación, pensamos en, pues vamos a ver qué es lo que ha pasado, vamos a ver por qué este hombre ha matado a esta mujer en este momento determinado. Y creamos un equipo de revisión de los homicidios de género, los feminicidios. Un poco el objetivo era saber, pues la pregunta general, ¿obedece un fenómeno continuo? ¿Los protocolos de valoración de riesgo predicen violencia? ¿Predicen homicidio? ¿Estamos hablando de lo mismo que muchas veces, y reitero, se utilizan como fenómenos intercambiables? ¿O hay otras hipótesis? Porque si hay otras hipótesis, yo necesito saberlas para diseñar mis estrategias operativas con mis fuerzas policiales, o a nivel de campañas de sensibilización o educativas, o hasta en la sanidad o en establecimientos penitenciarios. Pues en esta línea de la innovación creamos un equipo, el equipo de revisión de homicidios de género. El objetivo es un poco contestar ese tipo de preguntas. Y la verdad es que hemos obtenido resultados muy interesantes, resultados que responden un poco a esa hipótesis experimental, ¿no? Hay otras hipótesis alternativas. ¿Cómo se creó el equipo de revisión? Bueno, pues en principio se nació gracias a gente innovadora, gente con ganas de trabajar, porque insisto, hace falta entrevistarse con muchísima gente, familiares, allegados, amigos, e informes psicológicos, informes sociales, informes psicosociales, todo lo que me dé información para conocer el fenómeno, y eso hace falta tiempo, inversión. Surgió en la Guardia Civil. Y bueno, pues este proyecto, este macroproyecto, rápido cogió mucha entidad y bueno, pues se pasó a Secretaría de Estado para implicar a otras fuerzas policiales, porque es un fenómeno que se da en todo el territorio, independientemente de clases o de otras variables sociodemográficas, como sabemos. Y bueno, pues ¿qué les puedo contar? Que actualmente se han revisado casi 200 casos cuando un hombre ha matado a una mujer. Para este estudio hemos contado con la colaboración, por supuesto, de diferentes universidades, entre ellas muchos alumnos de la UDIMA, tanto del grado de Criminología como del máster de Análisis Criminal, que nos han ayudado a entrevistar, al saber el porqué. Por supuesto, contando también con la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, con el Observatorio, y hemos encontrado resultados muy interesantes. Y un poco lo que viene a reforzar la idea es que hay que innovar, y para innovar hay que conocer los fenómenos de los que se está hablando, y para conocer los fenómenos de los que se está hablando hay que bajar a la mina, y para bajar a la mina hay que diseñar. Hay que contar, por supuesto, con gente proactiva, con gente que quiere investigar, con gente sensibilizada en el marco de la violencia de género o homicidios de pareja, poniendo como denominador común esa violencia sobre la mujer. Y como resultado, un poco ya para terminar, para avanzar y tampoco hacer la charla muy académica, simplemente decir que sí, existen otras alternativas a la violencia de género por las que un hombre mata a una mujer. Muchas gracias.